Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 254 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos hablando sobre la Revolución Nacionalista de 1950 con el historiador el doctor José Manuel Dávila Marichal, quien fue director y productor del documental 1950, La Insurrección Nacionalista, y este documental es del año 2017. Es autor del libro Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico 1930 a 1939, publicado este año, en el 2022, y actualmente es profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, y en el Atlantic College en Guaynabo. Saludos, José Manuel, ¿cómo te encuentras? Saludos, muy bien, gracias por la invitación. Gracias, ¿Verdad? gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Súper. No, no, y para nosotros, en esta fecha que estamos conmemorando la revolución en estos próximos días. Nada, te voy a dejar para que pases a hablar con nuestro público. Voy a estar presentando en pantalla la imagen del documental. Súper. Pues nada, como dijo el colega historiador, eh, yo ¿verdad? Pude hacer algo que fue un sueño, hacer una película sobre este evento, que un evento que descubrí mientras yo estaba estudiando historia en la Universidad de Puerto Rico haciendo la maestría en historia y tuve que hacer una tesis de maestría sobre el cuerpo de cadetes de la República, del Partido Nacionalista, que era como la parte militar del Partido Nacionalista, que dirigía Pedro Albizu Campos. Y investigando, ¿verdad? Cosa que se volvió libro. Así que aquí está Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador, que lo presentó el compañero. Investigando sobre ese tema, sobre los cadetes. Eh, el tema es de los años 30, el cuerpo, ¿verdad? La historia del cuerpo de cadetes en los años 30. Sin embargo, ya yo me había puesto pensando de que podía extender el tema hacia los años 50 cuando ocurrió la insurrección. Y así que me dediqué a entrevistar a cadetes que eran cadetes de una segunda generación, de los cadetes del 40. ¿Por qué? Porque luego de 1937, que ocurre la masacre de Ponce, el cuerpo de cadetes de la República, que era, ¿verdad? Que era, como les dije, era una parte militar, que eran unos jóvenes que utilizaban camisa negra y pantalón blanco. Camisa negra como símbolo del luto por la situación colonial de Puerto Rico. Pues eso, después de la masacre de Ponce, pues se puede decir que hubo un detente de la organización por el evento traumático, ¿no? De lo que fue esa masacre. Y ya cuando regresa Pedro Albizu Campos en el 47, luego de estar en Nueva York, eh, se reactiva el movimiento y se reactivan los cadetes. De hecho, uno puede conseguir fotografías, ¿no? De cuando Albizu se está bajando del barco, que hay un batallón de cadetes esperándolo allí, ¿verdad? Como símbolo de un cuerpo militar reactivado, ¿verdad? Como volvimos a la lucha después de una ausencia de 10 años. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de los cadetes de esa segunda generación, como don Ricardo Díaz Díaz, que es personaje ¿verdad? Uno de los protagonistas del documental de 1950, que de hecho estamos haciendo un segundo documental que espero, ¿verdad? Que vea la luz ahora en el 2023, que es solo sobre este personaje ¿verdad? Que enamoró al público. Yo creo que fue uno de los personajes que, ¿verdad? Que más cautivó al público. Y pues tuve la oportunidad de entrevistar a don Ricardo Díaz Díaz, a Emilio Marín, otro cadete de Jayuya, a Herberto Marín, a José Miguel Alicea, a Gilberto Rivera, a Antonio Cruz Colón, a Gil Ramos Cancel, a Estanislao Lugo, a Manuel Caballel. Entrevisté un número de personajes, ¿verdad? De nacionalistas que participaron ya como cadetes o en la parte militar de alguna forma en la parte militar, ya en la parte posterior. Al conocerlos, ¿verdad? Me di cuenta como que, wow, qué historia, ¿verdad? Lo que me contaban, yo decía, esto tiene que quedar grabado, esto no puede ser solamente un libro, ¿verdad? Eh,
yo siempre he sido bien fanático del cine y yo entendía que, ¿verdad? Que los dos medios son importantes, tanto el medio audiovisual como el medio escrito, ¿no? Y aunque yo no sabía nada de hacer cine, pues me fui a estudiar el cine para tener una idea de lo que tenía en la mente, de hacer una película sobre esto. Porque yo quería simplemente que la gente lo viera hablando, ¿no? Contando esta historia que me parecía fascinante, lo que ellos me estaban contando de esta insurrección. Yo me pongo a investigar, ¿no? No solo a entrevistarnos, sino a leer lo que había. Y ahí uno se encuentra rápido, que uno hace una búsqueda rápida, pues el libro de la insurrección nacionalista de Miñi Seijo Bruno, que es una de las fuentes de referencia, ¿no? Cuando uno se está adentrando este tema. Y luego Miñi, que dejó todo un caudal de entrevistas en el periódico Claridad, que deberían ser, que yo las utilicé mucho para mi tesis doctoral, que tiene que ver con el mismo tema de la insurrección nacionalista. Y de hecho, Miñi deberían rescatarse, el periódico Claridad tal vez debería dedicarse a todas estas entrevistas que hizo, a toda esta recopilación de testimonios que hizo Miñi y sacar un libro o algo, porque sería la tremenda fuente como documentos históricos. De hecho, en el libro me sorprende porque cuando uno lee el libro de Miñi, ella deja muchas cosas fuera de las que aparecen en las entrevistas que ella hizo, ¿verdad? Pero son unas entrevistas que aportan, que para mí fueron esenciales para mi tesis doctoral. Y no solo esas, otras entrevistas que hay en Claridad, que fueron reproducidas, testimonios de los combatientes del 50, entrevistas a Helio Torresola, y también a Gil Ramos Cancel, y a otros nacionalistas que participaron en la insurrección, que, que sería bueno, ¿verdad? Ir recogiendo todos esos testimonios que están por Claridad y otros periódicos. Yo también tuve la oportunidad, pues, como les dije, de entrevistar a gente que no pudo entrevistar Miñi, como Estanislao Lugo, José Miguel Alicea, que ya no tuvo la oportunidad, así que eso me hizo que la historia creciera, por decirlo de algún modo. Pues el conocerlos a ellos fue lo que me dio, ¿verdad? Me impulsó a hacer un documental. En este documental yo no quería hacer, yo quería contar cosas nuevas, ¿verdad? Cuando uno hace una investigación histórica, ya sea desde el punto de vista del documental o de un libro, uno quiere tratar de darle respuestas a problemas que no han sido solucionados de algún modo, ¿no? El libro de Imeñi, a pesar de su interés y de su contribución enorme al tema, pues siempre, ¿verdad? Siempre, como dicen ahí, como decía este historiador de apellido Carr, siempre todo el mundo cojea por una pata, ¿verdad? Siempre hay nuevas formas de abordar temas, ¿no? Porque uno encuentra los vacíos que otros historiadores han dejado y uno trata de por ahí, ¿verdad? De solucionar esos temas, problemas, de algún modo. Así que yo quise en el documental, y en el documental y tanto en la tesis doctoral, pues desarrollar aún más temas que quedaron en cierto modo en vacíos, ¿no? Como por ejemplo la preparación de la insurrección, ¿verdad? De cómo y cómo los cadetes también, si fueron los cadetes parte de lo que se estaba organizando como que va a desatar la insurrección. ¿Qué pasó después, ¿verdad? Del proceso revolucionario? ¿Qué pasó con todos esos combatientes? ¿Cómo fue la represión? ¿Verdad? En el libro de Miñi, lamentablemente ya no se adentra tanto a lo que pasó posterior a la insurrección, ¿no? ¿Verdad? Todo el proceso represivo contra los nacionalistas y otros grupos que fueron represivos, ¿verdad? Los independentistas, los comunistas, el movimiento estudiantil, comunistas, etcétera. Así que yo busqué cómo rellenar esos vacíos, tanto en la tesis doctoral como en el documental, que ustedes podrán ver si vieron el documental, pues hay todo un apartado, ¿no? Al tema de la represión contra los combatientes. Pero también, tanto en el documental como en la tesis doctoral, que pienso que como les dije, pienso que tal vez va a estar lista para publicación en el 2023, pues yo me voy hasta los años 30 para atrás porque Pedro Albizu Campos tenía un proyecto, ¿verdad? De ir disciplinando a los jóvenes para una futura insurrección, si no se resolvía el problema colonial de Puerto Rico de manera pacífica, ¿no? Porque Pedro Albizu Campos, como líder del Partido Nacionalista, siempre utilizó múltiples medios, ¿verdad? Siempre se le asocia a él con la idea de violencia, pero Pedro Albizu Campos ensayó múltiples estrategias, ¿no? Para luchar por la independencia de Puerto Rico, porque él le daba, sobre todo el tema de ir a foros internacionales, ¿no? Que es un tema que falta por investigar bastante en nuestra historiografía, porque el Partido Nacionalista utilizó mucho los foros internacionales, ¿no? Para llevar el reclamo. Porque Pedro Albizu Campos, influenciado por el nacionalismo irlandés, sabía que había que hacer ruido. Para que un imperio te atienda, tiene que
los sujetos coloniales tienen que hacer ruido, ¿verdad? Porque los imperios están ocupados en muchas cosas para estar pendientes a una islita. Así que él sabía de la experiencia irlandesa que los irlandeses habían hecho ruido con una insurrección en el 1916 y lograron sentar a negociar al imperio británico, ¿verdad? En ese contexto del 16, de 1916, el imperio más poderoso del mundo. Así que ahí tenía una enseñanza Pedro Albizu Campos que había tomado del nacionalismo irlandés, ¿verdad? Que Albizu pues había conocido ese nacionalismo irlandés en su estadía como estudiante en Harvard. Allí, ¿verdad? Se nutre de Harvard estaba lleno de inmigrantes irlandeses, ¿no? Que muchos cooperaban financieramente con la lucha irlandesa. Y Albizu se adentra en esas luchas, ¿no? Y cooperó mucho con el movimiento revolucionario irlandés. Tenemos que también tener en cuenta que Albizu, ¿verdad? Como nacionalista, creía en el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y también como liberal revolucionario, pues creía en que la insurrección o la revolución armada era legítima si se está combatiendo un gobierno que se considera, ¿verdad? Tiránico o despótico. Y por lo tanto también consideraba que el colonialismo caía en esa línea de si un país tiene, un imperio tiene una colonia, pues la colonia tiene derecho a rebelarse a través de armas porque el colonialismo, según la teoría de Albizu, pues es ilegal, ¿no? Y esa ilegalidad para luchar contra esa ilegalidad se pueden utilizar todas las formas, incluyendo la violencia. Sin embargo, como les dije, Albizu estuvo usando muchas tácticas, ¿verdad? Albizu llega a la presidencia del Partido Nacionalista en 1930 y no es hasta el 50 que Albizu da la orden de levantarse el arma. O sea, pasaron 20 años, ¿verdad? Eso hay que tenerlo en cuenta porque para que uno vea que Albizu no todo era violencia. Hubo en los años 30 hubo violencia, pero no fue una violencia donde Albizu mandara, ok, ustedes hagan esto, utilicen la violencia, ¿verdad? Fueron grupos armados del Partido Nacionalista que en misiones propias pues llevaron por ejemplo, el asesinato o ajusticiamiento del coronel Riggs, el intento de quitarle la vida a Winship, el intento de quitarle la vida a Santiago Iglesias Pantín. Esos fueron actos individuales, ¿verdad? De nacionalistas, pero no fue Albizu que dio la orden, ¿verdad? Habrá que esperar casi 20 años para que Albizu dé una orden de ir a la insurrección. Insurrección que de hecho no era para esa fecha, ¿verdad? Como mucha gente piensa. Y como Luis Muñoz Marín luego estableció en sus memorias, ¿no? Que la insurrección fue producto porque los nacionalistas eran antidemocráticos y querían evitar la votación que se iba a llevar los días 4 y 5 de noviembre o 5 y 6 de noviembre para que los votantes que iban a participar que iban a participar en las elecciones, en el voto por la constitución de Lela, pues se registraran, ¿no? Así que la insurrección al final fue un aborto. La insurrección se quería planificar para el 52, si no se llevaba a cabo, ¿verdad? Si no se resolvía el problema colonial de manera pacífica. Así que la insurrección como sugiere el documental, todo fue un aborto causado por la represión por parte del Estado, una represión violenta, de hostigamiento constante, como también se deja ver en el documental, de que a los nacionalistas le hacían la vida imposible, ¿verdad? Albizu continuamente tenía gente vigilándolo, los nacionalistas, los soldados en fila también, ¿verdad? Ahí pueden escuchar los testimonios en el documental de cómo le hacía la vida imposible y ese hostigamiento constante pues fue generando, ¿verdad? Una tensión en el ambiente que, que, que hizo que los nacionalistas tuvieran que estar preparados por si tenían que resistir ¿verdad? Una posible ola de allanamiento. Que finalmente eso es lo que ellos se dan cuenta, ¿no? Que venían órdenes de allanamiento para arrestarlos, utilizando como justificación la ley de la mordaza, y deciden lanzarse antes de la fecha que ellos tenían planificado. Pero esta violencia, a la vez, pues estaban ocurriendo otras luchas, ¿no? Como Thelma Milk, hay que entender el contexto internacional también. Thelma Milk, una dominicana que es la delegada del Partido Nacionalista que estaba en la ONU. Los nacionalistas mandaban, ¿verdad? Mandaban a los congresos internacionales. Había toda una campaña en Puerto Rico ¿verdad? De no votar en las elecciones. Pero finalmente, ¿verdad? La represión, se puede decir, como dice don Ricardo Díaz en el documental, fueron forzados a pelear, ¿verdad? Eso es lo que se cuenta un poco en la insurrección, que
que dejó lamentablemente muchos heridos y muchos muertos de ambos lados, y que hizo que muchos nacionalistas cumplieran montones de años en las cárceles, ¿no? De hecho, don Ricardo Díaz cumplió 18 años preso, ¿no? De cadena. Luego de que le pusieron cadena perpetua, 400 años de cárcel, más de 400 años de cárcel a muchos de los nacionalistas, pero fueron saliendo poco a poco, ¿no? Como sugiere también el documental, algunos por libertad bajo palabra y otros por un indulto, ¿verdad? Indulto sin condiciones. Así que el documental aborda, ¿verdad? Parte de los años 30 hasta el 50, da un contexto histórico, ¿no? Para uno ir entendiendo cómo se va llevando a cabo, ¿verdad? Cómo se va planificando todo lo que, lo que termina siendo pues la insurrección nacionalista. Y nada, en el libro, pues que saldrá pronto, pues obviamente pues el medio escrito nos permite a los historiadores abordar mucho más que un documental, ¿verdad? El documental, si acaso, tiene lo bueno del documental es que es más emotivo que leer muchas veces, ¿verdad? Pero sin embargo, pues el libro permite pues más reflexión y más desarrollo, ¿verdad? Más análisis. José Manuel, Sí, disculpa, no antes pasa nada. de comenzar este conversatorio, ¿verdad? Nuevamente te agradezco tu tiempo y gracias por estar hoy con nosotros. La información de hoy es bien valiosa. Es información que, como tú al principio mencionaste, mucha gente desconoce y quisiera empezar nuestra conversación con ese punto. Mencionaste que descubriste sea, de repente, ¿eso fue en la universidad o fue en la escuela superior? ¿Verdad? Es una historia que se ha trabajado, ¿verdad? Porque ahí lo que pasa es que tal vez ahí entra el problema de cómo se nos enseña la historia a nivel de escuela superior, Sí, ¿verdad? Porque como yo dije, está el libro de Miñi Seijo, está el libro de Marisa Rosada de Pedro Albizu Campo, La llama de la aurora, está el libro de Pedro Aponte, donde él reproduce una entrevista que le hizo a Lloró a Santarí, el licenciado Lloró a Santarí, a Gregorio Hernández, que fue el único sobreviviente del ataque a la fortaleza durante la insurrección nacionalista. O sea, hay unos libros, ¿verdad? Ahí se ha estudiado el tema. Pero a pesar de muchos de estos estudios, como sucede en la academia, muchas veces lo que publicamos los historiadores como que no llega al mundo, ¿verdad?, de escuela superior o elemental. Y por eso yo cuando daba conferencias sobre la insurrección del documental, muchos estudiantes no sabían, pero tampoco sabía gente que tiene 60, 70, 80 años, sí, ¿verdad? De hecho, yo conocí mucha gente presentando el documental por la isla que me decían, yo recuerdo cuando en la radio hablaban de unos tiros y qué sé yo, pero como que eso quedó ahí, después no supe qué pasó. Esos eran unos locos ahí y lo escuché por la radio, yo fui testigo de eso, pero no sabía ni cuál era el propósito, porque esa gente disparó, yo no sabía nada. Eso me lo dijo montones de personas yo presentando la película. Así que, pero yo lo descubrí el tema por, ¿verdad? Leyendo el libro de la insurrección nacionalista, empapándome de la historiografía, ¿verdad? De los estudios históricos relacionados al Partido Nacionalista. Lo que pasa es que, pues, ¿verdad? Yo decidí entrevistar a la gente, igual que hace Miñi y Seijo en el libro, pero ya pensando en un documental, ¿verdad? Que ya lo sí. que había hecho era un libro. Y, y, y tuve la suerte también de, de entrevistar gente que ya no pudo entrevistar, ¿no? Eh, Ok. y, pero así que yo fui descubriendo el tema, pero obviamente leyendo unos trabajos que ya existían previos, ¿no? Que daban unas interpretaciones de lo que sucedió. Y el libro, pues, clásico es el de Miñice Hijo Bruno, de la insurrección nacionalista, Sí, que ella pero, logró hacer un trabajo de historia oral genial. Ella entrevistó, yo no sé, ajá, 80 personas, ¿verdad? Y como estaba diciendo anteriormente, pues muchas de esas entrevistas fueron reproducidas en el periódico Claridad. Este, y a veces son entrevistas bien extensas, que luego tú ves el libro de ella y a veces ella pone parrafitos, pero luego tú encuentras que en las entrevistas que ella reproduce en Claridad son mucho más extensas, que ella le sí, pudo haber sacado mucho más jugo. Pero quién sabe qué pasó ahí, ¿verdad? Porque eso fue su tesis de maestría. A lo mejor tenía que avanzar y tenía que cerrar el proyecto. Tú sabes cómo son los tesis y eso. Quién sabe. Pero yo creo que ella iba a sacar un libro también de esos que se iba a llamar Los Combatientes, pero parece ok, que nunca lo pudo sacar. Yo me imagino que iban a hacer reproducir esas entrevistas, ¿verdad? ok. Entrevistas pues, a toda la gente que ella entrevistó, ¿verdad? Así que ahí tenemos una labor que podría ser tal vez el periódico de Claridad o sugerírselo, que estaría bien interesante, ¿no?
Pero El punto lo traigo en el sentido, porque esto es un ejemplo solamente, pero cuando uno, en mi caso, que trabaja en las redes, veo mucha gente que postea cosas de nuestra historia y de repente tú ves que entre los comentarios, yo no sabía esto, pero no me refiero solamente a lo de la insurrección, sino hay otros temas que la gente como que desconoce. Por un lado, hay que estar consciente, ¿verdad?, de que la información histórica es inmensa y tenemos mucho. Por otro lado, hay unas deficiencias, ¿verdad? En cuanto a lo que se enseña o en cuanto al acceso toda esa documentación. Y hay un tercer factor también que es, en este caso, pues los maestros. Yo fui maestro, he sido profesor universitario igual que tú. Y a veces pues uno tiene que decidir qué es lo que va a dar porque en 45 horas semestrales a veces es imposible cubrir todo. En mi caso, este tema es uno de los que yo toco, pues, porque entiendo que es esencial. Pero nada, vamos a volver con el documental. El documental salió a luz pública en el 2017, pero me imagino que tu proceso de investigación se remonta a muchos años antes, ¿verdad? sí, sí, porque yo empiezo a conocer a estos nacionalistas, a los nacionalistas, y luego me voy a España a hacer un máster en una maestría en cine documental y Okay. regreso, someto el proyecto a la convocatoria que tenía la Corporación de Cine, que financiaba proyectos en ese entonces, es aceptada, o sea que fue un proceso larguito. Y en lo que ellos desembolsan el dinero, ¿verdad? Toda la burocracia, etcétera, pues tomó varios años de hacerse. Así que yo fui, o sea, sí que sí, fue un proceso largo, pero ya yo iba entrevistándolo, ¿no? Porque ya yo pensaba que esto iba también a ser una tesis doctoral. Así Ok, que yo independientemente a lo mejor no saliera el documental, yo sabía que algún día iba a salir un libro sobre esto. wow. Y entonces, pues el libro ya está básicamente listo, yo estoy esperando publicarlo y va a ser de 2 tomos, porque es un libro bastante extenso. Sería como una trilogía, ¿no? El primer libro, porque todo tiene causa y efecto, ¿no? Se puede decir que el libro que acabo de publicar es la primera parte, Sí, la segunda parte va a ser sobre la insurrección y el segundo tomo, que sería la tercera parte, pues trataría de todo el tema represivo posterior a la insurrección y cómo los medios internacionales y la prensa representó ¿verdad? La insurrección. Y cómo se invisibilizó en cierta manera, ¿no? Cómo se buscó ocultar o tergiversar lo que fue la insurrección, ¿verdad? Por sí, eso se le solía llamar que eran unos locos los nacionalistas. Ah, esos fueron unos locos que se levantaron allí. O esos fueron los comunistas. Recordemos que estamos en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? De sí. esa lucha entre la Unión Soviética y el mundo, del mundo libre, entre comillas, del capitalismo, etcétera, y sus aliados. Pues la mejor forma en Occidente, en el mundo, ¿verdad?, capitalista, pues era a todo lo que fuera malo, echarlo en el mismo zafacón de esos son comunistas, ¿verdad? Y de esa forma demonizar, tal vez esa es la palabra correcta, ¿verdad? Sí. Toda una campaña de relaciones públicas de demonizar lo que pasó para que la gente no pensara que aquí se estaba dando un proceso de liberación nacional, se estaba dando un proceso que eran los comunistas metidos o criminales, también se les llamó criminales, se les llamó comunistas, locos, ¿verdad? Todo, independientemente de todas las estrategias de demonizar, de desacreditar, ¿verdad? El, Ujú. el, el movimiento revolucionario. Fíjate, curiosamente, cuando vemos la historia, no solamente en Puerto Rico, de entre comunistas y nacionalistas, son como que lados opuestos, y aquí trataron de enyuntar unos con otros. Y también, curiosamente, todavía en 1948 muchos de los socialistas eran anexionistas. Sí, eso. Yo acabo de sacar, ¿verdad? Para darle, por si la gente tiene interés, yo acabo de publicar ¿con quién fue? Con la revista de la Ana G. Méndez, Ámbito de Encuentro. Con Ámbito de Encuentro, ustedes pueden buscar ahí, creo que fue en la última edición, un articulito que yo publiqué que se llama El Partido Nacionalista de Puerto Rico y su posición ante los socialistas y los comunistas. Que ahí indago un poco de cómo eran esas relaciones entre los comunistas socialistas y nacionalistas. Eh, Así que a aquellos que les interesen pueden buscar esa revista y leer ahí un poco, ¿verdad?, sobre esa relación, ya que eso salió el tema entre nacionalistas y comunistas, esos debates Sí, teóricos que se daban entre algo. la revista estaba en línea, entiendo, ¿verdad? Y yo creo que sí, está digital, está digital. Sí, Sí, sí. está digital. Hablando de conseguir, ¿verdad? El documental, yo sé mucha gente lo ha visto, yo lo vi. De hecho, yo lo bajé por Prime en Amazon. Ujú. Ellos lo tienen allí, uno lo puede comprar.
pero ¿dónde más se podría conseguir? Yo sé que han pasado algunos añitos. Es que los DVD se vendieron completos. Entonces hay que Ah, mandar a hacer más. Espero hacerlo, que no lo he podido hacer, pero espero hacerlo. Y pues sí, en Amazon la gente lo puede alquilar o comprar. Le tienen que poner en inglés por alguna razón. Hay que, The National Uprising, y te sale. Si pones Insurrección Nacionalista, posiblemente te salga el libro de Miñi, y no el documental. sí, Yo traté de cambiar eso, no lo logré. Así que la búsqueda es más fácil en inglés, por alguna razón. sí, sí. Mira, y hablando de insurrección y revolución. Ah, pues yo saqué un articulito de eso también, que lo publiqué Ajá, en 80 grados, pero de eso también va a ser una parte en el libro, ¿verdad? ok. Porque la insurrección cuando ocurre, ¿verdad? Se le empiezan a dar muchos nombres, que sí, eso fue un motín. De hecho, Luis Muñoz Marín en la prensa rápido dijo, no, esto no se le puede llamar ni alzamiento, ¿verdad? Ujú, Esto es una revuelta, ¿verdad? Porque el término revuelta le quita mucho contenido político, una revuelta puede ocurrir en cualquier lado, ¿verdad? O un sí, motín. Cada adjetivo tiene su definición, ¿verdad? Hay que definir para saber de lo que uno está hablando. Y yo lo que hice fue, ¿verdad? Yo basándome en un teórico que ha estudiado las revoluciones, varias revoluciones, pues yo dije que cuál es la definición que, la pregunta es que yo me hago en ese escrito, cuál es la definición que podemos utilizar para tratar de darle sentido a esto. Y, ¿verdad? Y efectivamente era un proceso revolucionario. Si los nacionalistas lograban tomar el poder, aquí iba a haber ¿verdad? Un proceso posiblemente, sí, bueno, si triunfaban, pues revolucionario, ¿verdad? Las revoluciones triunfan y cambian la sociedad, y cambian sí, la economía, la política, ¿verdad? La revolución cubana, la revolución iraní, la revolución rusa, la revolución china son procesos revolucionarios donde hubo un cambio de 180 grados en la sociedad. Los procesos que fracasan en su intento revolucionario, pues se les suelen llamar en la historiografía insurrecciones. Eso no le quita ok, nada, ¿verdad? De que es un proceso revolucionario, lo que pasa es que fracasó, ¿verdad? No ok. logró los objetivos. Así que el término insurrección o levantamiento se suele utilizar en los estudios históricos, ¿verdad? De la historiografía internacional para referirse a procesos revolucionarios que fracasaron, que no tomaron el poder, ¿no? Ok, Eh, y por eso yo, para mí, pues esa es ¿verdad? Ese es el término que mejor describe lo que sucedió, porque evidentemente los nacionalistas, el Partido Nacionalista y la insurrección, lo que buscaba era acabar con el coloniaje en Puerto Rico, ¿no? sí, Eh, no lo lograron, ¿verdad? El colonialismo siguió. Por lo tanto, un proceso revolucionario que fracasó en su intento, ¿no? Así que yo prefiero el término insurrección, ¿no? Porque otros términos como motín o acto terrorista, o, ¿verdad? Que son los términos que utilizaba el Estado colonial, pues casi siempre son términos peyorativos, ¿no? Esto no se sí, puede entender como un proceso terrorista, ¿verdad? Porque el terrorismo tiene también sus características, es una violencia con unas características que muchos sí. historiadores lo han estudiado. Yo tengo un libro buenísimo por ahí que se llama El Laboratorio, te lo recomiendo, El Laboratorio del Miedo, que es una historia, ¿no? De la historia, es la historia del terrorismo, ¿verdad? A nivel Ujú, universal. Y, y ahí él define, de hecho, el primer capítulo que es larguísimo, él hace todo un marco teórico definiendo qué es terrorismo, ¿verdad? Y yo hago en el articulito que publiqué, pues hago también repaso qué significa eso de terrorismo y voy descartando términos, ¿verdad? Hasta quedarme con el término que a mí, según la historiografía y según la teoría, es el término que mejor para mí nos ayuda a explicar qué fue lo que sucedió, que es una insurrección, ¿verdad? Un intento revolucionario que fracasó en el intento, ¿no? Fíjate, es interesante y tu punto, por lo menos a mí me aclara bastante lo que, la forma en que lo estás describiendo. Aquí estoy presentando nuevamente el libro Pedro Albizu Campos y el Ejército Libertador del Partido Nacionalista de Puerto Rico, 1930 a 1939. Mencionaste que este sería como el primero de esa trilogía. Ya me están preguntando dónde se consigue. Creo que se está acabando, me dijeron. Así que pronto yo espero sacar, bueno, se lo publicó Editorial Laberinto, así que pronto el Editorial Laberinto estábamos hablando de sacar una segunda edición porque ya se está vendiendo todo. Ok, El, los ejemplares que se sacaron, pues, qué bueno, se han vendido. Ha habido interés y pues, pero todavía quedan, me imagino que en la página online de ventas de Laberinto, pues no sé si las otras si le quedan a las otras librerías. librería. Porque el libro se llevó a diferentes librerías, ¿no? Al Candil en Ponce, a Librería Mágica, ¿verdad? La editorial Laberinto pues se dedicó, ¿verdad? A moverlo.
Y pues no sé si quedan, pero quedaban pocos, eso es lo que supe. Así que traten de verificar en la librería Laberinto, en su página online, que ahí, ¿verdad? Pueden posiblemente adquirir los que quedan. Ok, ok, perfecto. Este, el próximo libro, ¿para cuándo tú esperas que esté saliendo? El libro de la insurrección está listo, ¿verdad? Lo que yo espero es pues, que lo que se tarde la ahora mismo meses, no sé cuánto se tarde, ¿verdad? Cómo sea el proceso de edición. Me imagino que tienen que organizar, hacer la portada y eso va a tomar a tiempo, ¿no? Pero Sí, el texto está, pero yo espero que el 2023 esté listo. Y si acaso el ok, 2024, pues entonces el tercer tomo, ¿verdad? El 2023 va a ser un buen año porque yo espero poder sacar ese libro de la insurrección y también sacar el libro el documental de don Ricardo Díaz Díaz, que se puede decir que es como una segunda parte del documental de 1950, la insurrección nacionalista. Lo que yo hago, pues, es, en este trabajo, pues, 1950 es un documental que como que se coral, ¿verdad? Hay múltiples voces. Pues en este documental, pues me concentro más en la figura de Dico Díaz Díaz, que en su historia y la historia de su familia. O sea que se puede decir que es como un capítulo del universo de la insurrección, pero concentrado en la figura de don Ricardo Díaz Díaz. Eh, y así que yo espero que en el 2023 salga a la luz ese documental de don Ricardo Díaz Díaz y que ya está al otro lado, ¿no? Ahora mismo está haciendo el compositor, está pensando cómo, ¿verdad? Cómo hacer la música. ok, Estamos en esa, ¿verdad? Entre él y yo, dialogando cómo construir, ¿verdad? Cómo la música puede ayudar a mejorar la película, ¿no? Y a contar el cuento. Que eso es, ¿verdad? Parte de la música en una película. Y así que yo espero que en el 2023 sea el año del libro de la insurrección y, y el documental de don Ricardo Díaz, que se va a llamar, por el momento el título tentativo es Dico, Retrato de un Revolucionario. oh, wow. Y te pregunto que tú sepas, esta es una pregunta que me llega, de las personas entrevistadas para ese primer documental, ¿todavía hay algunos vivos? Sí, está vivo todavía don Heriberto Marín, está vivo Sí, su primo, don Emilio Marín, y está vivo también Carlos Padilla. Hay tres vivos ok. del documental. Sí. Y Cuando se presentó por primera vez, me imagino que ellos estuvieron allí en la gala, ¿no? no todos, ¿verdad? Porque algunos no, por sus condiciones de salud o, ¿verdad? O la Ok, vejez, no pudieron, pero todos lo vieron. Creo que el único que no lo pudo ver fue José Miguel Alicea. Este, pero todos los demás lo vieron ok. y quedaron, ¿verdad? Les gustó la historia. ¿Y cómo tú sentiste la recepción del documental en cuanto al público? No, y me sorprendió muchísimo porque el documental tuvo 4 meses yo esperaba que iba a estar una semana, ¿verdad? Yo pensaba que le iban a ver tres gatos, algunos independentistas y ya, pero de repente estuvo 4 meses en Fine Arts y para mí fue, ¿verdad? Porque, no sé, no era mi expectativa que estuviera tanto tiempo, 4 meses. Eh, Sí, y la recepción de todas las ideologías. Yo creo que ayudó mucho, ¿verdad? Que no fuera un panfleto político. Que no fuera un panfleto político y que no fuera esta historia de los grandes héroes nacionalistas, ¿verdad? Un discurso empalagoso, de apología hacia los nacionalistas, ¿no? Porque fueron muchos los populares de todas las ideologías estadistas que se me acercaban y se conmovían, ¿verdad? A pesar de que no estuvieran de acuerdo con la violencia, entendían un poco ese lado humano de por qué esta gente luchó y lo que sufrieron. Y podían crear empatía con ellos. Y ahí me contaron que un juez que es estadista estaba llorando en la película. Y me contaron eso. Mira, que yo conozco a ese juez, estaba ahí, y él es estadista reconocido. sí. Estaba viendo el documental y lo vi llorando. Y a mí, wow, un juez estadista, ¿verdad? Así que yo creo que esa conexión ayudó mucho que tuviera 4 meses, porque fue un documental principalmente que no tuvo gran publicidad. Yo no fui a los medios, yo no fui mucho a los medios a estar dándole promoción. Yo hice un par de entrevistas en radio. Lo más que yo hacía era por Facebook anunciarlo y tal vez se hubiera, ¿verdad? Hubiera sido más activo en las relaciones Ujú. públicas, en la publicidad, o tal vez hubiera durado más. Este, pero ya Yo, aprendí yo, de eso, ¿no? De la importancia yo, de la publicidad.
Ajá. Yo lo vi dos veces. La primera vez fue en el 2019 y en estos días, pues la semana pasada lo bajé como dije al principio, lo bajé en Amazon, en Prime y lo compré allí y lo volví a ver. Y claro, a veces uno, lo mismo pasa con los libros, uno hace una primera lectura y eventualmente hace una segunda y ve cosas que no vio la primera vez. Pero a mí me pareció que las entrevistas fueron bien sinceras de parte de los entrevistados. Ellos como que se explayaron, como dicen por ahí, ¿verdad? Y se ve la sinceridad de ellos en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a lo que vivieron en ese momento. Y eso es una de las cualidades positivas de tu documental. No sé qué otras cosas te han dicho sobre el mismo, aparte de las que ya has contado. No, a mí la gente lo más que le sorprendía es eso mismo que estás diciendo, de, porque la idea que mucha gente en Puerto Rico tenía de los nacionalistas debido a la propaganda, ¿verdad?, del gobierno hacia ellos, de demonizarlos, es que eran, pues, sobre todo, depende de la generación, ¿verdad? Los que vivieron esa época, pues creían que los nacionalistas eran unos locos, enajenados de la realidad, como Albizu, porque ese fue el ataque, ¿verdad? Que eran Sí, unos enajenados que estaban locos y terroristas. Entonces, verlos hablar, de repente, espérate, esta gente no es, se ve cuerda, ¿verdad? Están sí, utilizando argumentos razonados. ¿No? ¿Qué pasó aquí? Lo que yo aprendí sobre ellos, como que esto me lo pone en cuestión. Y los más jóvenes, pues no sabían, muchos no conocían nada y quedaban sorprendidos, ¿no? De que en Puerto Rico, wow, en Puerto Rico hubo un levantamiento armado, ¿verdad? mm, Eh, ¿Verdad? Porque siempre, a veces se habla del grito del Ares, ¿verdad? Lo más que se sí. menciona es el grito del Ares porque es contra España. Así que ya España, pues, pero cuando es contra Estados Unidos son otros 20 pesos, ¿no? Este, eh, Como me dijo un amigo, claro, este comentario que voy a decir es sarcástico, pero él viene y me dice, no te apures que cuando los chinos sean los dueños de Puerto Rico vamos a hablar mucho del grito de la insurrección de 1950. exacto, exacto. Cuando se va al imperio que domina, pues es más fácil, ¿verdad? Atacar al que ya se fue, pero enfrentar al que está ahí en el momento, pues es lo Sí. difícil, ¿no? Sí, Este, sí, sí, definitivamente. Estuve compartiendo algunos de tus artículos en 80 grados. También compartí el que presentaste hoy, que lo tengo por aquí, historiografía y subordinación ideológica en Puerto Rico para que el público lo puedan leer y apreciar. Gracias. También compartí el que invisibilizar la insurrección de 1950, que es un tema que ya hablaste recientemente, y reflexión en torno al documental 1950, la insurrección nacionalista, y el tercero fue Puerto Rico como vitrina de la democracia durante la Guerra Fría, 1948-1952. También mencionaste otro artículo que ese no lo tenía aquí grabado para poderlo compartir, pero dame tus impresiones sobre estos artículos, si puedes. Pues el de la vitrina de la democracia, yo lo que hice fue básicamente establecer el contexto previo a la insurrección de cómo cómo Puerto Rico, ¿verdad? Se va se entra en un periodo en el periodo de la Guerra Fría, luego de la Segunda Guerra Mundial, de ocultarle a las Naciones Unidas de que Puerto Rico era una colonia. Así que Sí. empieza como es el contexto de la posterior a la Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas, Estados Unidos queda como el imperio victorioso, campeón supuesto de la democracia y la libertad, pero hay un problema, él tiene una colonia. Así que, ¿qué vamos a hacer con esa colonia? Estados Unidos, como todos los imperios, no querían abandonar sus colonias. Era todo, ¿verdad?, demagogia. Los franceses hablando de libertad, los británicos, pero en verdad no querían soltar sus Ujú. colonias. Y por eso de luego se desataron guerras de independencia, ¿no? En África, en Vietnam, etcétera. Pero lo mismo en Puerto Rico, Estados Unidos buscó cómo ocultar la colonia, ¿no? Cómo disfrazarla. Disfrazar. Y empezar con la idea de un gobernador puertorriqueño, que si una constitución, entre comillas, ¿no? Y toda una estrategia para, para, para vender como si Puerto Rico estuviera resolviendo su problema colonial. Esa campaña también pues vino acompañada de toda una ola represiva, ¿no? La ley de la mordaza,
¿verdad? Donde se declara como delito hablar en favor de la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el libro de Ivonne Acosta, ¿verdad? Buenísimo, que lo pueden consultar. Todo el tema del carpeteo, ¿no? La creación de una seguridad interna, que eran los que hacían el trabajo sucio del FBI, ¿no? De estar detrás de los nacionalistas 24/7. Así que todo, estaban las dos trabajando mutuamente, ¿verdad? La parte de disfrazar la colonia, acompañada del brazo represivo, ¿no? Para que todos aquellos que quisieran ruido diciendo, mira, lo que se está pasando aquí en Puerto Rico es una mentira, este plan de descolonización, pues a todo el que se atreviera a denunciar esa campaña de disfraz que se estaba creando, pues reprimirlo, ¿no? Con las leyes de la mordaza y con el hostigamiento constante, ¿no? De que los nacionalistas aquí no tenían un trabajo y los despedían, ¿verdad? Porque rápido se presentaba el FBI allí a votarlos. Si ven el documental, don Ricardo cuenta una anécdota de su hermano, ¿no? Que cuenta que el hermano trabajaba y continuamente los agentes federales iban allí para presionar al patrono para que despidiera a su hermano. Y anécdotas así me contaron otros nacionalistas. Por ejemplo, Estanislao Lugo, recuerdo que me contó algo de que él estaba trabajando en una escuela y lo votaron porque el FBI se presentó allí, ¿verdad? Vótenlo. Así que imagínense ustedes siendo nacionalistas, miembros del Partido Nacionalista y continuamente con agentes detrás y para colmo, si conseguían trabajo los despedían, haciéndole la vida imposible a toda esa gente. Cuando se está hablando de democracia y libertad, pues pero hay una gente que se le están haciendo la vida imposible, ¿verdad? Y que luego y que aprueban una ley luego para meterlos presos, ¿verdad? Una ley que viola el derecho a la libre expresión. Y con esa ley se metió mucha gente presa, ¿no? Mucha gente cumplió cárcel por, por la ley de la mordaza. Mira, me están haciendo otra pregunta. Si eres Sí, familia del historiador y arqueólogo Ovidio Dávila. sí, él es mi papá. Ah, ok. Y de hecho, personaje también en el documental, ¿verdad? En el documental salen dos historiadores hablando. Uno Sí, es el doctor Carlos Zapata, que es de los historiadores más que sabe sobre la historia del Partido Popular Democrático. Y el ok. otro historiador que aparece, pues, es mi viejo. Porque mi padre, don Ovidio Dávila, pues, él es nacionalista de toda Ujú. la vida y él tuvo la oportunidad de conocer a montones de los nacionalistas que participaron en la insurrección. Habló mucho con ellos, así que tuvo mucha información de primera mano, de nacionalistas que lamentablemente ya habían muerto, pero que mi viejo, que tiene una memoria increíble, pues se acuerda de muchas de las cosas que le contaba Jacinto Rivera Pérez, Juan Jaque Hernández y montones de otros nacionalistas, ¿no? Así que mi viejo es una fuente de historia oral de lo que recogió, de lo que le contaron todos estos nacionalistas cuando él era jovencito. Y Juan Jaque Hernández o Jacinto Rivera Pérez, estamos hablando de dos nacionalistas de la alta jerarquía militar. Por ejemplo, eso no sale en el documental, pero va a salir en el libro. Juan Jaca le contó a mi viejo que parte del plan, que era el plan era, el levantamiento era en el 52, ¿verdad? Para detener la constitución de Lela, ¿verdad? Si no se resolvía el problema colonial, pues detener la constitución de Lela. Y los nacionalistas querían cronometrar el levantamiento armado en la época que llaman aquí en Puerto Rico de seca, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque el plan era crear unas condiciones ¿verdad? Había un plan, se estaba estudiando el plan de prenderle fuego a los cañaverales, ¿verdad? Y crear una situación de hacerle la vida bien difícil a los Estados Unidos, ¿no? Imagínese un Puerto Rico que en los años 50 estaba sembrado por todos lados de caña, prenderle fuego a esos cañaverales. De hecho, la insurrección se desata en octubre, cuando llueve como loco, que eso afectó a los nacionalistas. ¿Verdad? Porque no pudieron hacer eso de prender fuego, porque estaba lloviendo. De hecho, en el 30 de octubre llovió como loco. Los nacionalistas no pudieron llegar a Utuado, que ese era el plan principal, ¿verdad? Para sí. resistir en Utuado, porque la lluvia fue tanta por ejemplo, los de Jayuya se perdieron yendo a Utuado por la lluvia, porque estaba lloviendo como loco. Los de Arecibo también se metieron al monte a tratar de llegar a Utuado, y la lluvia y no los dejó, ¿verdad? No pudieron. Ahí entran otros factores de que no pudieron, de la improvisación, porque la insurrección se planificó en 2 días, porque como les dije, el plan era el 52. Así que cuando ellos se enteran que los van a arrestar, en cuestión de 2 días, tienen que dar noticia, mira, no hay internet, gente, no hay celulares, ¿verdad? En cuestión de 2 días, avisarle a los que se pudo avisar, mira, el 30 de octubre a las 2:30 hay que atacar los cuarteles de la policía. Los atacamos y nos vamos. La idea no es matar, porque esa es la instrucción que dio el comandante general de tratar de no matar a nadie, era disparar y reunirse en Utuado.
¿verdad? La idea era que de los cuarteles se detuvieran las órdenes de allanamiento para que los policías se concentraran en los cuarteles de la policía y se detuvieran las órdenes de allanamiento, los arrestos, y resistir en Utuado. Pero nada de eso se pudo, ¿verdad? Digo, no se pudo llegar a Utuado. Solo los de Utuado, los nacionalistas de Utuado se quedaron solitos allí. Los otros grupos no pudieron ir a ese junte que se esperaba de concentrar todas las fuerzas en las montañas de Utuado y resistir allí por lo menos una semana o más tiempo para llamar la atención del mundo de que, miren, en Puerto Rico hay una gente que está resistiendo el colonialismo. Pues ese plan de resistir no se dio. Mira, Pero quiero enviarle un saludo a Ramón Monchito Osorio. Él estudió historia conmigo allá en la Intel. Y me seguro. escribió, sí, y escribió, mi padre fue cadete de la República. Wow, Sí, sí. nice. Eh, yo sé que en el libro también lo tengo, lo conseguí, todavía no he empezado, no le he hecho la lectura correspondiente, pero en ese primer libro, ¿tú presentas algún tipo de estadísticas de cuántos cadetes hubo, la estructura en que se habían establecido militarmente, etcétera? Sí, en los años 30 había muchos cadetes, ¿verdad? Hubo muchos cadetes. Yo he logrado documentar que hubo una marcha en Caguas, creo que fue en febrero, el último día de enero, por ahí. Hubo una marcha de cadetes que la prensa dice que hubieron 700 cadetes. O sea, poner acá a marchar 700 cadetes en los años 30, Ujú. ¿verdad? Movilizar 700 cadetes a Caguas, de todo Puerto Rico, ¿verdad? Una empresa para un movimiento que estaba siendo reprimido, porque ya en el 37, cuando fue, eso fue antes de la masacre de Ponce, que ya Albizu está, ya, ¿verdad? Sí, ya está preso Albizu, y todo el liderato nacionalista, y a pesar de eso, a pesar de la represión, a pesar del liderato nacionalista preso, movilizar 700 cadetes. De hecho, puede ser eso una de las causas de la masacre de Ponce, porque luego en marzo en el 37 ocurre la masacre de Ponce. O sea, el, las autoridades coloniales, a ver que a pesar de la represión no se detenía la organización de los cadetes y las enfermeras, porque también las mujeres tenían su cuerpo, ¿no? Sí, Que yo hablo en el libro, pues es muy posible que esté relacionado la masacre, ¿verdad? Con la idea de que esta gente no se detiene, a pesar de que metimos al liderato preso, pues vamos a recurrir a nuevas tácticas, vamos a llevar a cabo una matanza, ¿verdad? Y se sabe que esa matanza fue planificada, los rodearon y les entraron a tiro ¿verdad? En lo que se conoce como la masacre de Ponce. Masacre que desarticuló, ¿verdad? Desarticuló el cuerpo de cadetes y el cuerpo de enfermeras, ¿verdad? Luego de esa masacre, yo no logré encontrar que los cadetes fueran movilizados. Más porque... Y mucha gente se alejó del Partido Nacionalista, montones de, ¿verdad? Ante el trauma de lo que fue la insurrección. Yo le hice esa pregunta, recuerdo a Nemesio Vera, que fue un cadete de los años 30. Oye, ¿qué pasó con ustedes después del 30? Y él me dijo, mira, la gente, mucha gente no se dejó de ver, dejaron de aparecer a las reuniones y todo, ¿verdad? Por el trauma, que fue una matanza donde murieron 19 personas y 2 policías, ¿no? Más todos los heridos. Así sí. que fue la estrategia del gobierno colonial, ¿no? De tratar de acabar con ese proyecto, ¿verdad? De lo que fue el cuerpo de cadetes y el cuerpo de enfermeros. De hecho, sí, si mal no recuerdo, dentro de los 19 muertos hubo uno que era Guardia Nacional que venía de su ejercicio de ese día y también recibió un tiro de parte de la policía. Voy a hacer un comentario, ¿verdad? Que lo hago a veces en mis clases de historia de Estados Unidos. No es para que lo conteste, es para que nuestro público reflexione. La matanza de Boston fue de 5 personas, la de Ponce fue de 19 y sus resultados son completamente opuestos. Pero nada, vamos a continuar acá con la entrevista. Mira, yo creo, al publicar este libro reciente los que vienen eventualmente, yo creo que le estás dando una, ¿cómo decirlo? Estás refrescando el tema y estás trayendo una nueva visión, ¿verdad? Porque tenemos varios libros, pero son de los 80, entiendo que antes. No sé si en los 90 se había publicado algo, tú me podrías corregir. Sí, el tema siempre ha estado investigándose, ¿no? Del Partido Nacionalista hubo creo que fue en el 91, me puedo equivocar, ¿verdad? Porque estoy diciendo de Sí, memoria. La editorial de la Universidad de Puerto Rico sacó un librito que se llama Pedro Albizu Campo y el ensayos en torno al Pedro Albizu Campo y el nacionalismo, algo así, y el Partido Nacionalista,
que hay artículos del profesor Juan Manuel Carrión, que es profesor en sociología allí en la UPI, en ciencias sociales. Hay un artículo de Antonio Gastambide. Esos son los que recuerdo de memoria, ¿no? Luego apareció el grupo Junta Pedro Albizu Campos, que lo componían los profesores que lo componen. El profesor Raúl Guadalupe, Mario Ayala, que también empezaron a sacar unos libritos también con nuevos ensayos y nuevas interpretaciones de montones de historiadores. No los tengo cerca, pero yo tengo un articulito en uno de esos libros, ¿verdad? Ellos organizaban unos simposios para tocar temas relacionados a Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista, y se presentaron montones de ensayos bien, ¿verdad? Desde nuevas perspectivas desde el punto de vista del derecho. Recuerdo que había un artículo bien interesante en uno de esos libros donde había un muchacho que estaba haciendo creo que estaba haciendo la tesis, esto es de memoria, me puedo estar equivocando, pero yo creo que él Sí, estaba haciendo la tesis en Argentina, y él estaba dándole una visión. Ustedes saben que ahora está de moda lo de la teoría del giro de colonial en América sí, Latina. Pues él hace todo un análisis de colonial del discurso de raza de Pedro Albizu Campos, bien interesante. Así que siempre se ha seguido trabajando, ¿no? Ahora mismo yo sé que la profesora Margaret Power, que es una historiadora norteamericana, que siempre le ha interesado, o sea, ha trabajado el tema de Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño. Viene un libro de ella por ahí sobre el viaje que hizo Albizu en los 20, ¿verdad? Por el Caribe y América Latina. ok, Viene ese librito por ahí. Yo sé que había un estudiante de historia, no creo que era de historia, de Australia. Ella estaba haciendo una tesis doctoral sobre Albizu. Yo la conocí, ella vino de Australia a Puerto Rico a investigar, y yo le presenté el documental para que lo viera. O sea que hay gente por ahí trabajando con nuevas visiones, nuevas lecturas sobre Pedro Albizu Campos y el nacionalismo puertorriqueño, porque como tú dices, por mucho tiempo, muchos estudios son viejos, ¿no? Son sí, antiguos, y por mucho tiempo pues la figura de Albizu Campos se trabajó desde el punto de vista de la apología o del odio, la detrás, ¿verdad? sí. Y yo creo que están saliendo estudios más balanceados, ¿no? Más imparciales, si se puede llamar de algún Sí, modo. y como dijiste, con nuevas visiones y no simplemente los pros y contras de lo que pasó, sino nuevas visiones con las nuevas teorías que se están desarrollando, con teorías que no se habían visto aquí en la isla. Pues mira, José Manuel, nuevamente te agradezco tu tiempo por estar con nosotros. A nuestro público, como dije ahorita, yo vi el documental, yo lo recomiendo, ¿verdad? Lamentablemente ya no están los DVD, pero lo puedes conseguir en Amazon, en Prime. El libro, si no se han agotado, pues aproveche y consígalos. Si no, pues hay que esperar a la segunda tirada, que entiendo que el Laberinto lo va a trabajar. Y te deseo el mayor de los éxitos con estas dos publicaciones. Espero tenerlas y sabes que puedes contar con el programa para presentarlas de manera virtual y para que el público se siga enterando de toda esta información que entiendo que es bien valiosa. Nada, gracias a nuestro público. Un último comentario de tu parte, José Manuel? No, te quiero dar las gracias, ¿no? Por permitirme en este espacio, por la invitación, y por permitirme también darle de cierta manera publicidad a mis proyectos, ¿no? A mis investigaciones, que No, muchas veces claro. los historiadores no tenemos tantos foros para promover, ¿verdad? Nuestros artículos o nuestras investigaciones, ¿verdad? Porque muchas veces los historiadores somos los menos que recibimos publicidad, ¿verdad? Casi Sí, siempre se conocen más los que escriben novelas o cuentos o poemas, y los historiadores, ¿verdad? No tenemos foros así como de, mira, estamos haciendo estos trabajos. Así que mm, gracias ¿verdad? Por darle la oportunidad de darle publicidad algunos de mis escritos, al libro y al documental. Y nada, a seguir leyendo y a seguir investigando. así Y, mismo, y seguir espero, y leyendo y espero que seguir esto investigando. motive a otra gente a seguir investigando estos temas. Y, y, y Pues nada, nada, y te felicito también por esta iniciativa, y al Instituto de Cultura, ¿no? De tener claro, claro. este tipo de eventos para hablar con historiadores y cineastas. Estamos. Pues nada, José Manuel, gracias a nuestro público y que pasen buenas noches. Buenas Hasta el noches. próximo Gracias. coloquio.